Bueno, pues buenos días. Una vez más estamos aquí en Balance Empresarial, transmitiendo desde el estudio de Balance Empresarial. Gracias a usted por hacernos sus comentarios o por invitarnos. No se olvide, hoy estamos hablando de eh, qué es un poder, quién lo representa, quién puede ser apoderado, cómo lo contempla la ley. Hoy lo abordaremos. Acompáñenos. Algo que sin duda es un tema de relevancia, de importancia, es sin duda lo que nos trae el día de hoy a discutir este tema es, no lo va a creer usted, la falta de citas ha ocasionado un grave problema en las autoridades, un grave problema con las autoridades, que sin duda es algo que debemos poner atención y que ya están considerando, tomando pues las cartas en el asunto, por llamarlo de alguna manera, y esto ha ocasionado pues que algunas personas tengan que, por medio de terceros, tener alguna representación con las autoridades. Pero esto nos lleva a que en las dudas que hemos tenido, las preguntas, nos lleguen a cuestionar, nos lleguen a decir, oye, ¿y quién puede ser el representante de mi persona? ¿Quién puede acudir a una asamblea en mi representación? ¿A quién le puedo dar mi representación? ¿A quién puede actuar en mi nombre? Y aquí entran varios conceptos que la ley de manera pues orgánica tiene contemplado, pero que incluso en la práctica puede confundirse. Y es por eso que tenemos que acudir a un experto el día de hoy, pues al presidente del Colegio de Corredores Públicos de Aguascalientes, al doctor Víctor Delgadillo de la Serna, corredor público de la Plaza número 13, a quien le damos pues las gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Víctor. Oscar, encantado de estar acá nuevamente para charlar contigo y con tu auditorio, con todo gusto. Oye, necesario este tema, sobre todo para ti que eres un experto en la materia, pero sin duda porque ejerces en la parte del comercio y en donde es necesario que se tomen pues algunas previsiones, porque ya hasta que estás en el problema empiezas a entender la cantidad de falta de entendimiento del tema. Entonces me gustaría que nos dieras así una introducción sobre de qué se trata este tema, por qué decidimos tomar en cuenta esto, qué es la representación, a grandes rasgos que nos puedas explicar. Esta última palabra que dices como concepto de los que hoy vamos a abordar, justo es la perfecta inducción del tema, la representación. De ahí parte todo, esa es la especie. Y lo que vamos a ver en torno a ello serán los géneros. Okay. Vamos a ver 3 géneros de lo que es la representación. La representación, me gustaría empezar por decir que dentro de lo que es el derecho privado, la ley madre del derecho privado, que es el Código Civil, voy a estar aludiendo al Código Federal, porque es el supletorio de lo mercantil, que luego vamos a repercutir los temas a lo mercantil y a los negocios por lo que es el giro de este espacio. Pero es, por ejemplo, el artículo 1800 del Código Civil Federal dice que nadie puede, bueno, dice, la representación se puede hacer por cualquier persona que esté investida por virtud de 2 factores o posibles escenarios. Uno, que lo prevea la ley, o la voluntad del representado. Y ahí entramos a las primeras 2 especies. A ver. La representación voluntaria, aludiendo a poderes, y o mandato, que ahí iremos distinguiendo. Hay muchas partes de la legislación y de la práctica donde de pronto se confunde o traslapa mandato y poder, y ahí iremos diciendo por qué. Y la representación legal. Son las 2 ramas. Esta última es porque la ley lo prevé y se aplica en automático. Sin embargo, la primera, vamos a pensar mañana que será sábado,
Pensemos que tienes un terreno en Querétaro y lo quieres vender porque ya lo tienes negociando. Meses mañana es la firma en una notaría, van a abrir mañana sábado, se puede, y vas, no puedes ir a la mera hora, no puedes ir Personalmente. a hacer ese viaje, va tu compadre y lo vende por ti. Y lo que hace es que te representa, y ese acto de enajenación, en este caso inmobiliaria, repercute en tu esfera jurídico-patrimonial. ¿Por qué se dio? Porque tú lo necesitaste, porque fue un acto volitivo, porque fue tu voluntad y fuiste ante un notario de manera previa a otorgar ese poder. No así con la representación legal. La representación legal, ¿qué es? En la manera más elemental, más primigenia en el derecho romano familiar, nace y es simple y sencillamente aquella que sobre nuestros menores hijos y por virtud del ejercicio de la patria potestad hacemos. ¿Va? Hay muchos ejemplos de la legislación civil. Ese está muy bien, ese está muy bien. Tú estás hablando de una consecuencia, de algo que es consecuencia natural que le llaman inherente a la condición, ¿no? Sí. A la condición que se da. Intrínseca. Ajá, un niño no puede por sí solo, entonces tiene que ser representado por sus padres. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la figura jurídica? Tú te vas a una referencia técnica, que es el Código Civil federal o estatal, dependiendo de dónde cómo aplique, pero estás hablando de algo para entender, como para que quien nos está viendo pueda decir, bueno, me queda claro saber que los niños no se pueden representar solos, y naturalmente se crea en esa representación facultades que le dan a un tercero de poder decidir sobre este otro. Pero eso es de manera cuando es... Pero no es perdón, es la relación entre papá e hijo, pensando que el primero de los mencionados mantiene la patria potestad en un escenario normal. Pero que la ley, lo que quiero aquí poner de relieve, es que la ley prevé en automático eso. El hijo no tiene que darle ninguna facultad al papá para que vaya y lo represente a nada. Esa es la esencia de la representación legal. Y la voluntad y el ejemplo del poder para Querétaro es que hay algo que necesita prepararse y es una especie de disposición de la voluntad de quien es representado. Pero es que es lo que te digo, es como analógico, porque para que algunos pudieran decir, bueno, esta es una ficción jurídica, pudiera darse. Entonces tú dices, a ver, primero, en lo básico, en el entendimiento básico, los niños, de forma natural, la ley prevé esa representación. Por tanto, o sea, una analogía de alguien puede decidir, bueno, no soy un niño, pero no puedo estar. Entonces, por tanto, hago uso de ese derecho que está ahí y que no era propiamente para un niño, sino era una figura jurídica que estaba para el ciudadano, para la persona, y lo puedo invocar a fin de que ese tercero me pueda representar ante ciertos actos. Está limitado a ciertas acciones o a ciertas esferas. O sea, por ejemplo, tú que eres experto en el Código de Comercio, en las leyes mercantiles, tú sabes más de esto que yo y que muchos, el tema de los poderes que se le otorgan a una persona moral. O sea, una persona moral puede otorgarle poderes a una física, y quien los otorga no es propiamente el representante legal, sino es la persona moral en vía de sus accionistas o en vía de su asamblea, como lo tenga previsto. Es diferente, escenarios, ¿no? Eso me gustaría como que lo acotaras. Entonces ya establecimos las primeras dos grandes ramas. Vamos a un híbrido, un punto intermedio, una mezcla de los dos, y es la representación orgánica. Lo que tú dices, ya traspolándolo a las personas morales del comercio, porque podría también aplicar para las sociedades civiles, pero vámonos al enfoque de los negocios. La representación orgánica se tiene que dar a través de órganos, en principio, órganos internos, por antonomasia o de manera ideal. Lo más convencional y lo correcto es el órgano de administración, que luego viene el de vigilancia y otros que pueden ser secundarios o accidentales. Pero el de administración, ya se trate de administrador único cuando es unipersonal o un consejo cuando es plural o colegiado. En este sentido, efectivamente, dice el artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, la representación de toda sociedad mercantil radica en su administración. Y
¿Qué sucede ahí? Que también se da en automático, aunque claro está que, y hace rato mencionabas la palabra ficción, siendo las personas morales una ficción del derecho que se tiene que hacer representar por seres humanos, evidentemente a una persona física se le va a nombrar en el acto constitutivo, en alguna asamblea ordinaria cuando es removido el administrador y se nombra en su lugar uno nuevo, y derivado de ahí se le otorgan facultades de representación que no poderes. Ahí hay que decir que hay una confusión que hace dramático que en bancos, SAT, mencionabas al principio del programa algunos ejemplos, se pueda de pronto no reconocer en ciertos términos como se otorgan facultades a alguien que llegue y se siente en el escritorio del funcionario del SAT. Entonces, para concluir, se necesita un acto volitivo, dispositivo que detone esa representación, que es el nombramiento del administrador o presidente de un consejo. Pero la ley de sociedades mercantiles en este caso y otros artículos de la propia ley societaria y otros del Código Civil de manera supletoria prevén perfectamente cómo se va a dar esa representación. No tienes que ser exhaustivo en decir para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio, dice el artículo 10º de la ley societaria. Bastará con que se protocolice ante notario o formalice ante corredor público esa parte del nombramiento para que se entienda que esas facultades son ilimitadas siempre y cuando sean inherentes a la consecución del objeto social de esa sociedad. Bueno, aquí me gustaría como ir entrelazando esto que tú estás mencionando. Hay consecuencia de la representación de un cargo. O sea, cuando alguien representa, en este caso tú dices a una organización donde es nombrado presidente del consejo de administración o presidente del consejo directivo o representante legal o apoderado legal. O sea, depende de la figura, incluso hasta gerente. Hay tipos de sociedades que tienen la figura de gerente, como las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen esa figura, el consejo de gerentes, viene un representante del consejo. Y entonces esta persona, por que la ley lo prevé antes, ¿verdad?, tiene una representación que va en disposición a su cargo. Entonces aquí tú estás hablando de una representación de la persona por el cargo, pero la empresa o la organización puede darle un nombramiento o un poder diferente para actos específicos a otra persona diferente, ¿no? Sí. Que no es ese, el gerente que está nombrado y que está registrado. Para ella también. Hay que poner de relieve algunas distinciones. Okay. Muy bien. Ahorita dijiste de gerentes, por ejemplo, bueno, el representante legal va a tener el nombre del régimen según venga regulado en la ley de sociedades mercantiles. Efectivamente, el régimen de la responsabilidad limitada, a diferencia de la sociedad anónima, quien la representa se llama gerente, que puede ser, si es unipersonal, gerente único, y si es un consejo, consejo de gerentes. Pero en esencia es lo mismo que administrador único o consejo de administradores de la SA. Ahora bien, cabe decir que hay, por cierto que en el horno hay una reforma de la ley societaria donde viene ya explícito por el legislador, están decidiendo, si así pasa, así será derecho vigente en unos meses próximamente, que hay nombramientos de gerentes, pero que es otra acepción y otro sentido de la palabra gerente. Artículos 145 y 146 y sucesivos, pero sobre todo el 145 de la Ley de Sociedades Mercantiles, donde se dice que puedes nombrar representantes legales llamados gerentes, no tiene que ver con los gerentes de la SDRL, porque de hecho el 145 está en el capítulo de la SA, y ese es un nombramiento orgánico que también acarrea representación legal que no voluntaria, o la representación orgánica para hablar más propiamente, el híbrido que ya expliqué, y que también tiene que llevar facultades de representación y no poderes. Ahora bien, tú decías, pero una persona moral, mercantil, civil, vamos a hablar de las mercantiles, también puede otorgar poderes a través no de la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano plenario, sino a través del propio administrador único, para simplificar el ejemplo, o el Consejo de Administración,
y ahí hay poderes y es representación voluntaria. Y eso sí, no se podría hacer con corredor, sería solamente con notario. Y los poderes se otorgan para algo en especial, quizá, para hacer una gestión en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o generales que no requieren cláusula especial para, no sé, pleitos y cobranzas o actos de administración. Es que fíjate, son distintas. Una de las preguntas que nos hicieron aquí en el auditor, por cierto, gracias, déjenos sus preguntas aquí, y si no, escríbanos, vamos a poner el correo para que también nos escriba y podemos profundizar y tratar un tema con esta pues precisión que se merece, como es el caso. Una de las preguntas que nos hicieron es, un representante legal, que es nombrado representante legal, o sea, que es una cuestión orgánica, tú decías, una cuestión consecuencia de un cargo que fue nombrado como presidente de un consejo de administración y que viene las facultades de representación legal, él puede, dentro de sus facultades, otorgar poderes a terceros para realizar cosas específicas, o lo que él decida hacerlo, puede hacer ese otorgamiento de poderes que se le da en facultad. Pero muchas veces la asamblea le puede decir, no puedes otorgar poderes o no puedes ser representado por terceros. Ahí está limitado. Eso donde limita, quiere decir que él está limitado a esa acción, pero eso no quiere decir que la asamblea no pueda nombrar otra persona para el mismo efecto. O sea, tú estás hablando del origen, del origen que es como el catalizador de esa representación, no es propiamente el administrador, que sí es una consecuencia, pero en el fondo, la asamblea, y es ahí donde las autoridades pueden al momento de leer, confundirse y decir, y ese es el caso que tenemos aquí en las preguntas, consecuencia de una acción, ¿no? De una acción de la administración, el nombramiento, porque en la redacción puede decir el cargo de gerente o el cargo de director o el cargo no puede ser representado. O sea, él no lo puede otorgar, ¿no? No puede sustituir. No, es una concatenación de facultades, de nombramientos y delegación de facultades. ¿De qué? De representación. Efectivamente hay de todo como en botica, o sea, hay de todo en esta viña del Señor. Puede ser que en el momento de la asamblea de accionistas se le hayan limitado las facultades de representar al administrador o a un apoderado que se le nombre como tal, representación voluntaria, y se le acoten sus facultades, es decir, no puede sustituir, ese es el término legal, cuando delegas de manera concatenada a un tercero la representación. Ahora, hablabas de ser representado, no, la sociedad es la representada, al final de cuentas, a través de seres humanos, ¿no? Pero puede por esa ficción jurídica que tú decías. Por esa ficción jurídica que me hablaba hace unos minutos. Y esta persona, el representante o apoderado, cualquiera de las dos, puede estar o no facultado para sustituir. Perdón. Puede o no estar facultado para sustituir. Si está facultado, podrá otorgar poderes. Si está facultado como órgano de administración, el artículo 145 también dice que no solo en asamblea, sino en sesión del consejo, si es un consejo, o de manera unilateral, si es un administrador único, puede nombrar a otra persona que represente a la sociedad. Oye, pero hay muchas variantes. Eso es lo que yo te quería decir. Y a la hora de que te sientas frente a un ejecutivo de cuenta en un banco o frente a un funcionario del SAT, por hablar de trámites que conocemos, pero así podemos pensar en el Seguro Social o en la Junta de Conciliación, qué sé yo, de pronto funcionarios no saben interpretar, no saben entender. Hay veces que viene la palabra poderes, y la palabra poderes se usa en alguna acepción que es facultad para actos de dominio, facultad para pleitos y cobranzas, para actos de administración. Y le pones poderes, pero eso lo hicieron con un corredor, y de pronto dicen, no, los corredores no puede protocolizarse un acto donde se otorguen poderes. Espérame, chécate el acto primigenio. Hace rato dijiste origen. Vámonos al origen, a la cepa, al ADN del nombramiento. Si viene de una representación orgánica, claro que se puede, ¿no? Luego ahí termina habiendo hasta amparos en contra de algún banco que se le den... porque hay que decir que aunque el banco, en la banca múltiple, son empresas privadas,
prestan el servicio público de banca y crédito. Y como tal no le puedes negar al usuario que va a aperturar una cuenta de banco, que quiere gestionar un crédito, el servicio. Y si de pronto ves el tema de la personalidad, oye, es que esto está con corredor público y no es... Espérame, si lees la O por lo redondo, si te asesoras bien de tu jurídico del banco, te dirán a cabalidad, si te asesoran bien, claro está, que esto no es en estricto sentido un poder, sino una representación orgánica. Y además del notario se puede hacer con corredor. Oye, tú acabas de decir, yo creo que desde el principio estuviste diferenciando 3 momentos o 3 elementos que vale la pena separar. Tú hablas de un poder que viene de un código civil, sea en este caso estatal, porque Estatal al final de o cuentas federal, de jurisdicción. sí. Son en las legislaciones del derecho común. Exacto. Entonces, el poder que viene ya pues específicamente para qué se va a ejercer, ¿no? Por eso se llama como tal. Pero luego viene otro efecto que es la representación, y la representación legal puede ser para diferentes cosas. O sea, puede ser, tú hablas para entenderlo desde una tutela. Hemos puesto el ejemplo solamente de quien es progenitor de un... o progenitores. Y de los vendedores. Que son papá y mamá de los menores. Pero te voy a poner ejemplos así rápido, 2 o 3, y que tienen que ver con negocios. El artículo 85 por ahí de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito dice que si eres administrador se entiende por ley que puedes firmar letras de cambio. El acreedor prendario, aquel que le fió a su deudor y le dejó en garantía un bien mueble en calidad de prenda, lo que haga, vamos a pensar que puedan ser perecederos o alguna cosa que necesite, o una defensa legal o un cuidado especial, obra por representación de su deudor, que es el dueño de la prenda, ¿no? Hay otros ejemplos, podemos pensar en materia de bancos. Hay algunos preceptos de la Ley de Instituciones de Crédito que dicen que los funcionarios de los bancos están autorizados para un montón de cosas en representación del banco. Y te voy a poner un último ejemplo que puede ser muy útil. El capítulo de los factores y dependientes que viene previsto en el Código de Comercio. Tú vas a una refaccionaria, iba a decir el nombre, ¿puedo decir nombres? Sí, claro. Vas a refaccionaria Rogelio, sí, y a Rolcar, y en el mostrador, no, sería absurdo que le digas al señor que te atiende, oiga, pero usted tiene facultades para venderme esta refacción, este valero, este birlo del rin de la llanta, ¿no? Pues, caramba, eso se da en automático, es una representación legal. Los factores y dependientes, es el Código de Comercio, para efecto de lo que hacen, si es inherente, no va a ser inherente en el objeto social de Rolcar vender refacciones de carros, ¿no? Claro, y no necesita un poder. Eso es una representación legal que se da en automático. Eso repercute a los negocios, creo que son buenos ejemplos. Sí, fíjate que muchos de los casos que luego, para poderlos tener como sobre la mesa, es cuando una persona, un funcionario público o un funcionario de alguna empresa, tiene un cargo en otro grupo de empresas. Entonces, a su vez, para ese efecto, nombra un representante, ¿no? Tú hablas de una representación. Esa representación, tú dices de manera orgánica porque forma parte de una estructura organizacional y bueno, es inherente a su nombramiento. Pero otro es cuando expresamente fue nombrado para que fuera a representar a ese lugar y tiene toda la libertad de tomar las decisiones respecto a lo que considere en ese momento de quien se lo otorgó ese poder. ¿De quién es y ahí es donde va la pregunta. Poder dante. ¿Quiénes pueden otorgar para representar? ¿Quiénes pueden? ¿En una persona, en una empresa? En una empresa o ante un corredor público, ¿quién puede ir a decir, oye, yo vengo a darle, ¿me puedes...? Ante un corredor público no, poderes no se puede por regla general. Representación. Toda persona que tenga capacidad legal y esté en pleno uso de sus facultades, puede ser representada y otorgar representación. Así de simple, ¿verdad? En la parte empresarial hemos puesto ya los ejemplos. Dijiste algo muy asertivo hace unos minutos en términos de, bueno, a ver, espérame, pero el origen no es precisamente ese consejo de administración o ese administrador único. Lo tuvo que haber nombrado originalmente un órgano plenario. Si no existe todavía la asamblea de accionistas porque es un acto constitutivo, la asamblea única e irrepetible constitutiva de esa SA, ¿no? O en la consecución, transcurridos algunos años,
en alguna asamblea que sería la ordinaria, Ujú. pero es la asamblea de accionistas. Pero ya una vez nombrado ese administrador, él puede delegar facultades que siempre hay que ver de qué manera y con qué, y atendiendo a ese propósito que tú dices, ¿no? Ujú. Si son asuntos muy particulares, que otorgue poder. Si son asuntos más genéricos y va a ser en la representación de la empresa de manera más ordinaria e inherente a su objeto social, que nombre gerentes en términos del 145. Ujú. Pero en general, toda persona física que esté en ejercicio de sus derechos y facultades. Y siendo una persona moral, si tienes facultades suficientes y bastantes para sustituir y nombrar a un tercero Ujú. o a otra persona de manera concatenada, hay que revisar siempre de manera minuciosa. Luego a veces es muy casuístico, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo y es perfectamente. Ok. El tema es entender de dónde Sí. viene el origen de la representación. Sí, fíjate, a mí me pasó, yo fui al Servicio de Administración Tributaria a tramitar una firma electrónica. Entonces me dijeron, oye, ¿usted es el representante legal de esta organización? Sí, yo soy. Y la asamblea le dio el cargo, sí, y a ver, vamos a ver en el estatuto su cargo, qué puede hacer, qué facultades y cuál es como la función que tiene, y dentro de ellas estaba esa, ¿no? La representación legal. Y en uno de los puntos es, bueno, pues esa representación legal puede ser ejercida, dice, puede celebrar cualquier acto jurídico, siempre y cuando esté validado por el secretario del consejo. Entonces ahí dice, bueno, pues Eso ya es un candado especial. está mancomunado, pero para celebrar un acto, pero Determinados actos. la representación ya la tiene propiamente, porque ya está redactado de esa manera. Sin embargo, existe ese tabú de la otra parte, de como no entiende lo que está escuchando, y es allá lo que te quería decir. O sea, ¿qué efectos jurídicos crea esa figura? No solamente para la persona que ya sabemos que sí está representada y que puede traer o un poder, ¿verdad? Un poder expreso para algo, o puede traer la representación legal de la persona para los efectos que haya lugar, porque es como si la persona estuviera aquí, ¿no? O sea, Sí, en eso radica la ficción. entonces, eso es el segundo. Y el tercero, que es como todavía el que no hemos tocado, que es el mandato. Sí. El mandato, ¿no? Y el tema del mandato se da a veces por una operación, o se da por un contrato. Sí. Y ese me gustaría como Sí. que lo acotaras para después ver los efectos legales Yo de la eso. verdad es que tengo años opinando que el poder y el mandato en el Código Civil Federal y en de las entidades federativas está mal regulado y tiende a mucha confusión. ¿Por qué? Porque si tú ves la palabra poder en alguna parte o te vas a las reglas de los poderes en el Código Civil, vas a encontrar que viene en el capítulo de mandato. Ujú. Esto es, que el poder como institución jurídica no está regulado de manera, digámoslo así, autónoma, sino derivada del mandato. Ujú. Y a mí me parece que eso es incorrecto. Esto es, cuando es una declaración unilateral de la voluntad, el poderdante va con el notario y no necesita Ajá. hacerse acompañar del apoderado, Él es, ni mucho ya. menos que éste dé su consentimiento, acepto el poder, no para que nazca a la vida jurídica la delegación de facultades. Ahora bien, dice la doctrina y de alguna manera concatenada con lo que es la ley, que cuando el apoderado va y ejecuta algún acto, ya en representación del poderdante, hay una aceptación tácita y entonces hay un vínculo contractual y entonces entra un tema de bilateralidad jurídico y contractual y entonces se convierte en mandato. ¿Va? Es un poco ahí. La verdad es que muchas partes de la legislación confunden la palabra poder y mandato. En realidad hay algunos autores que dicen que son sinónimos. Ujú. A mí me gustaría solo decir que los podemos tomar como sinónimos siempre y cuando tomemos en cuenta que uno, si hay un mandatario desde el principio sentado firmando, ratificado ante notario o no, porque puede ser un contrato privado. Y desde el principio, desde que nace, es bilateral y es un contrato. Pero si por el contrario se da el ejemplo que te dije hace un instante, vas con el notario tú, otra vez, ¿no? Para que mañana tu compadre vaya a Querétaro a vender ese inmueble que es de tu propiedad, tu compadre a lo mejor se entera 15 minutos después de salir de la notaría tú,
o 15 días después, porque pospusiste la firma 2 semanas. Eso hasta ahí es poder. No hay propiamente mandato por cuanto a lo conmutativo o bilateral de la naturaleza contractual. Y claro está, hasta cuando vaya y ejecute, se convertirá momento en un tema eminentemente contractual. Pero sí viene, creo, confuso en la legislación. Sí. No, incluso, ¿sabes qué? Ahorita lo decías y por la parte técnica y compleja del contexto que se puede dar, pero tú hablabas de una aceptación tácita, y una aceptación tácita se da en el momento en el que la otra persona ejercita eso que le dieron, o sea, materializa, si materializa esa acción, ¿no? Que ya no actúa en su nombre, actúa en nombre de otro, y esa actuación en nombre de otro está asumiendo un papel, un rol que no es suyo, por tanto, en ese momento se da esa conexión, ¿no? Automática. Sí, entonces valdría la pena. Vinculación. Nombramiento, poder, cargo, mandato, representación. Muchas figuras son homogéneas o son similares y muchas veces terminan sirviendo para lo mismo. Pero uno de los mensajes importantes que debemos llevarnos en la bolsa después de esta charla es que hay que atender al origen de cómo fue delegada esa representación, para entonces entender si está bien o mal otorgada, porque sí sucede en la práctica que te retachan a cada rato cosas que los funcionarios no entienden. Eso, para mí esa es como la problemática principal y la justificación de motivos del por qué el tema pues es lo importante que es y estemos aquí charlando. A ver, y para cerrar, ¿qué instrumentos entonces deben usarse para qué? Si vas a representar a una persona moral, lo ideal es un nombramiento orgánico. Ok, nombramiento orgánico. Si vas a representar a una persona física, van los poderes. En base a eso hay muchas variantes, pero quedémonos con esas dos la celebración de un contrato, y cuando se trate de algo que tenga que ver con el comercio, que tenga que ver con una operación que no sea un inmueble, puede ser un corredor. También sí, desde luego sí. Es decir, la sociedad existe, no podría existir sin ello, con un representante siempre. Hay veces que por alguna razón, cuando es un administrador único, que le da algún tema clínico, que está... sucede y me ha tocado ver casos. Sí. Vegetando, está de pronto ya no está lúcido, no puede otorgar voluntad. Por cierto, ahí vale la pena decir que de manera lo que tienen que hacer ahí, perdón, estoy abriendo estos paréntesis, pero es una recomendación, hay que convocar de inmediato asamblea ordinaria de accionistas, puede convocar en ausencia de el administrador, el comisario, y si se logra la mayoría de ley, nombrar un nuevo representante, ¿no? Entonces el representante ya existe, ahora bien, necesitas otro, nombra un gerente en términos del artículo 145 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Yo uso mucho eso y es muy funcional, ¿verdad? Y entre personas físicas, pues vamos con el notario y tenemos poderes. Bueno, pues gracias por todos estos comentarios. La verdad es que es un tema complejo. Entonces vamos a dejar las dudas. Hay varios temas, mucha información, como decías tú, parece que no es útil, pareciera ser que es oye, pero hasta que estás en el problema y logras distinguir cómo falta muchísimo, no solamente de pericia de quienes te atienden en el banco o en cualquier lugar donde tengas que realizar algún tema, hasta, tú decías, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o hasta cobrar una pensión o lo que sea. Sí. Y entonces es imposible, casi quieren que venga la persona y tú tienes derecho que te asiste, invocado correctamente, y aquí lo que se necesita es pues difundir y compartir información como esta para entenderlo. Entonces, pues vale la pena que las mismas autoridades se acerquen a la doctrina, a más especialización y por supuesto al Colegio de Corredores Públicos de Aguascalientes, ¿no? Pues, ¿por qué no? Sí, adelante. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, a usted que nos está escuchando, no se le olvide, hoy estamos aquí por un tema que usted nos pidió, que usted nos solicitó, y que estamos leyendo sus preguntas puntuales. Ya aquí está la de Gio, la de Daniel, la de Aníbal. Muchísimas gracias a todos los que nos están contactando.
Y vamos a dejar por aquí el correo para que nos haga favor de llegar sus dudas, que los trataremos como un caso y sin duda podemos traer en su momento al Colegio de Corredores Públicos o a quien se necesite para que pueda resolver esta duda a todos ustedes que nos la hacen de manera puntual. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. No se le olvide, si esta información le parece útil, compártala. También no se olvide que estamos en Spotify, en YouTube. Active la campanita para que le llegue automáticamente cuando subamos este video. Y nos vemos la próxima semana. Buenos días. Gracias.